Mi familia me dijo que no tenía derecho a opinar en la fiesta familiar, pero cuando me volví rico, todos quisieron que pagara el evento, y mi respuesta fue legendaria. Crecí en una familia en la que el concepto de jerarquía estaba tan arraigado que prácticamente determinaba el valor de cada persona dentro del grupo. No importaba si tenías buenas ideas, si intentabas contribuir de manera significativa o si simplemente querías formar parte de algo tan básico como las decisiones familiares. Si no ocupabas un lugar privilegiado en el orden no escrito de la familia, entonces tu opinión valía poco o nada. Y yo, por mi posición en la línea de descendencia y mi aparente falta de influencia económica, siempre fui relegado al margen de las conversaciones importantes. Desde niño, me acostumbré a ver cómo mi padre y sus hermanos dirigían todo con una autoridad incuestionable, mientras que los primos y miembros más jóvenes de la familia apenas tenían espacio para hacer sugerencias. Se suponía que los hombres mayores tomaban las decisiones, las mujeres de su generación las respaldaban sin demasiado cuestionamiento y los demás simplemente acataban sin rechistar. Intenté muchas veces hacerme notar, dar ideas o al menos hacer que mi presencia no fuera completamente ignorada, pero la respuesta era siempre la misma, un asentimiento vago, una mirada condescendiente o, en el mejor de los casos, una palmadita en el hombro que no significaba más que un gesto de paciencia disfrazado de amabilidad. Pero el momento en el que todo esto quedó grabado con fuego en mi memoria ocurrió hace 6 años, cuando, ingenuamente, pensé que tenía el derecho de opinar sobre la gran fiesta familiar anual. Aquella celebración era prácticamente un ritual sagrado dentro de nuestra familia, un evento que reunía a todos, desde los parientes cercanos hasta los más lejanos, en un despliegue de abundancia y ostentación que, según mi padre y mis tíos, era esencial para mantener el legado. Cada año, sin falta, elegían como sede la finca de la familia, una propiedad ubicada en un lugar tan remoto que llegar hasta allí requería una planificación anticipada y, para muchos, un gasto considerable en transporte. A pesar de los constantes comentarios de algunos parientes mayores sobre lo difícil que les resultaba hacer el viaje, la tradición nunca cambió. Ese año en particular, decidí que tal vez mi voz podría ser escuchada si presentaba una idea lógica y razonable. Con cierto nerviosismo pero con la firme convicción de que tenía sentido lo que iba a decir, sugerí que la fiesta se realizara en un lugar más accesible, en la ciudad. De manera que todos pudieran asistir sin complicaciones ni gastos adicionales. Pensé que al plantearlo de manera pragmática, mencionando la comodidad de los adultos mayores y de aquellos con menos recursos, mi propuesta sería, al menos, debatida. Pero la reacción fue inmediata y demoledora. Mi hermano mayor, sin siquiera hacer el esfuerzo de disimular la burla en su tono, se rió y con una media sonrisa despectiva dijo que si alguien no podía ir, simplemente que no fuera, que no era problema de nadie más. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa, mientras mi tío, el organizador principal de estos eventos y uno de los hombres con más influencia dentro de la familia, me miró con una mezcla de diversión y condescendencia antes de decir que si quería opinar, entonces debía pagar la fiesta yo mismo. Esa frase, pronunciada con la naturalidad de quien está dando una lección de vida, hizo que el resto de la mesa estallara en carcajadas. Nadie se molestó en preguntar si mi propuesta tenía sentido, si había un motivo legítimo detrás de ella o si, al menos, podía discutirse. No. Lo único que importaba era que, como yo no tenía dinero ni influencia, mi palabra no tenía peso alguno. Me quedé allí, sintiendo cómo la humillación me recorría la piel, sin saber si debía insistir o simplemente aceptar lo que, en el fondo, siempre había sido evidente, en mi familia. El valor de una persona se medía en función de lo que podía aportar económicamente o del puesto que ocupaba en la jerarquía, y yo no tenía ni una cosa ni la otra. Ese día, mientras los demás seguían riendo y pasando por alto lo que para mí había sido una revelación devastadora, tomé una decisión silenciosa. Me prometí a mí mismo que no volvería a mendigar un espacio en una familia que me veía como un espectador irrelevante. No insistiría más en ser parte de algo donde mi presencia solo era tolerada, pero nunca valorada. Y, sobre todo, me juré que, algún día, demostraría que el dinero no solo compraba una voz dentro de mi familia, sino que también podía ser la herramienta perfecta para devolverles su propia lección con creces.
Lo que ninguno de ellos sabía era que, en cuestión de pocos años, mi vida daría un giro inesperado y que, cuando finalmente llegara el momento de cobrar aquella deuda silenciosa, yo no dudaría en hacerlo de la forma más contundente posible. Actualización 1. Pasaron 3 años desde aquella noche en la que mi lugar en la familia quedó claramente establecido, desde el momento en que comprendí que, sin dinero ni una posición de poder, mi voz no tenía cabida en las decisiones importantes. Durante ese tiempo, me mantuve a la sombra de la dinámica familiar, observando con una mezcla de resignación y determinación cómo la misma estructura de siempre seguía intacta. Mis tíos y mi hermano mayor continuaban tomando las riendas de todo, estableciendo normas que solo beneficiaban a quienes ya tenían influencia, mientras el resto simplemente aceptaba su rol de espectadores. Sin embargo, mientras en la familia todo se mantenía igual, mi vida fuera de ella tomó un rumbo inesperado. No sucedió de la noche a la mañana ni fue producto de un golpe de suerte fortuito. Fue el resultado de años de trabajo silencioso, de noches enteras dedicadas a un proyecto que, en sus inicios, parecía apenas una idea descabellada, pero que con el tiempo comenzó a tomar forma hasta convertirse en algo tangible. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento en línea, un intento desesperado por encontrar independencia financiera, terminó escalando a niveles que jamás habría imaginado. Al principio, el crecimiento fue gradual, casi imperceptible, pero con cada pequeño avance, fui ganando terreno hasta que, un día, me di cuenta de que ya no estaba sobreviviendo con lo justo. Ya no tenía que preocuparme por cada gasto ni hacer malabares con mi salario para cubrir mis necesidades básicas. Sin darme cuenta del todo, había cruzado una línea que nunca pensé alcanzar, la de la estabilidad financiera. Pero la verdadera transformación no fue solo económica. Con el dinero vino algo que jamás había experimentado dentro de mi familia: respeto. No de ellos, por supuesto, porque aún no lo sabían. Pero en el mundo exterior, en el ámbito en el que ahora me movía, mi palabra tenía peso. Mis opiniones eran escuchadas, mis ideas eran consideradas, y lo más importante, no necesitaba la validación de nadie para saber que lo que hacía tenía valor. Fue una sensación extraña al principio, casi irreal, porque durante años había vivido bajo la impresión de que siempre estaría en la última fila de cualquier conversación importante. Sin embargo, con cada logro, con cada paso hacia adelante, fui comprendiendo que la vida fuera de mi familia no solo me ofrecía oportunidades, sino que me demostraba que mi voz sí tenía un espacio, siempre lo tuvo. Solo que la estaba usando en el lugar equivocado. Decidí mantener mi éxito en silencio. No porque sintiera la necesidad de ocultarlo, sino porque, después de años de ser ignorado, la idea de compartir mi triunfo con quienes nunca creyeron en mí me parecía innecesaria. Me limité a seguir mi camino sin hacer alarde, disfrutando de la libertad que ahora tenía, sabiendo que cada vez estaba más lejos de la sombra en la que me habían mantenido por tanto tiempo. Durante esos años, me distancié poco a poco de la familia, no de manera abrupta, pero sí lo suficiente como para que mi ausencia pasara desapercibida. Dejé de asistir a algunas reuniones, ignoré las conversaciones triviales en el grupo familiar y, cuando llegaba la época de la gran fiesta anual, simplemente ponía una excusa vaga y evitaba involucrarme. Sin embargo, la indiferencia con la que me trataban cuando no tenía dinero no tardó en desvanecerse en cuanto comenzaron a correr rumores sobre mi éxito. No sé exactamente quién fue el primero en mencionarlo, pero en algún punto, alguien dentro de la familia se enteró de que mi situación económica había cambiado y, como era de esperarse, la información se esparció como un incendio en un campo seco. De repente, las llamadas de mi madre se hicieron más frecuentes, los mensajes de mis primos aumentaron y, poco a poco, noté que la forma en que se dirigían a mí comenzaba a cambiar. Ya no era el pariente insignificante cuyas opiniones podían ser descartadas sin remordimiento. Ahora, de alguna manera, mi presencia tenía otro peso, aunque todavía no se atrevían a decirlo en voz alta. Fue entonces cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Mi madre, con el tono afectuoso que solía utilizar cuando quería pedirme un favor, me habló sobre la fiesta familiar de ese año. Me contó que estaban planeando algo más grande de lo habitual, una celebración que superara a las anteriores, con un salón elegante,
Un servicio de catering de lujo y todos los detalles que harían que el evento fuera recordado por mucho tiempo. Dijo que todos estaban entusiasmados con la idea, que por fin querían hacer algo digno del prestigio de la familia, pero que había un problema, los costos eran elevados y no tenían suficientes recursos para cubrirlos. Esperé unos segundos en silencio antes de responder, porque sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. No me sorprendió en lo más mínimo cuando, con una suavidad casi ensayada, mi madre dejó caer la verdadera razón de su llamada. Me dijo que todos en la familia habían estado hablando de mí, que habían escuchado sobre lo bien que me iba y que pensaron que, tal vez, yo podría ayudar con los gastos. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, lo suficiente como para que pareciera una petición amable, pero con el subtexto evidente de que, ahora que tenía dinero, debía cumplir un rol dentro de la familia. No hicieron mención alguna de mis años de trabajo en silencio, de las veces que me ignoraron o de aquella noche en la que me dejaron claro que no tenía derecho a opinar. Nada de eso parecía importar ahora. Lo único que importaba era que mi éxito podía ser útil para ellos. Respiré hondo, dejando que la ironía del momento se asentara en mi mente. Durante años, mi voz no había valido nada porque no tenía dinero. Ahora que lo tenía, mágicamente, no solo podía opinar, sino que también se esperaba que tomara la responsabilidad financiera del evento más importante del año. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, le respondí a mi madre que lo pensaría. No di una respuesta inmediata, ni mostré emoción alguna. Solo le dije que necesitaba tiempo para evaluar la situación. Ella pareció satisfecha con eso y antes de colgar, me dijo que estaba segura de que tomaría la mejor decisión para la familia. Colgué el teléfono y me quedé en silencio por un largo rato, sintiendo como algo dentro de mí se alineaba con una claridad absoluta. Sabía que ese era el momento que había estado esperando, la oportunidad perfecta para cerrar el ciclo que comenzó aquella noche, años atrás, cuando me ridiculizaron por sugerir un cambio en la fiesta. No tenía ninguna intención de pagar esa fiesta. Pero eso no significaba que no fuera a involucrarme. Porque si había algo que la familia me había enseñado con su propio sistema de valores, era que el dinero tenía el poder de cambiar las reglas del juego. Y esta vez, yo iba a ser quien dictara las reglas. Actualización 2. Pasaron las semanas y, tal como lo había anticipado, la expectativa en torno a la fiesta familiar creció de manera descontrolada. Apenas un par de días después de la llamada de mi madre, el grupo de WhatsApp en el que organizaban el evento comenzó a llenarse de mensajes con ideas, sugerencias y propuestas que dejaban en claro que todos daban por sentado que yo asumiría el costo. Al principio, se limitaron a comentarios sutiles, frases como "este año será diferente" o "vamos a hacer algo realmente especial", siempre acompañadas de una vaga mención sobre la necesidad de contar con el apoyo de quienes podían permitírselo. Poco a poco, la sutileza fue desapareciendo y la actitud de la familia pasó de la insinuación velada a la planificación abierta, como si mi contribución ya estuviera asegurada. Mi hermano mayor fue el primero en hacer comentarios más directos, mencionando repetidamente que esta vez querían un evento a la altura de lo que la familia se merece. En una ocasión, mientras discutían la posibilidad de contratar a un grupo musical en vivo, dijo con la naturalidad de quien habla de un asunto ya resuelto que gracias a nuestro querido primo que ahora está en una mejor posición, este año no tendremos que preocuparnos por limitaciones de presupuesto. Nadie lo corrigió, nadie preguntó si eso era cierto. Para ellos, era un hecho. Fingí no darme cuenta. Dejé que las conversaciones fluyeran, que la emoción creciera y que cada uno de ellos se sintiera seguro de que esta sería la mejor fiesta de la historia. Me limité a participar de manera estratégica, respondiendo con frases ambiguas y mostrando un interés moderado, lo suficiente como para que creyeran que estaba comprometido. Pero sin confirmar en ningún momento que yo pagaría. Sugerí algunos lugares exclusivos, envié enlaces a empresas de catering de alta categoría y hablé con entusiasmo sobre la idea de hacer algo realmente memorable. Mientras tanto, observaba con fascinación cómo mi relación con la familia cambiaba de manera drástica. Aquellos que en el pasado apenas me dirigían la palabra ahora parecían ansiosos por incluirme en las decisiones. Mi tío, el mismo que años atrás se burló de mi intento de opinar,
comenzó a consultarme sobre cada detalle con un tono casi respetuoso, como si de repente mi opinión hubiera adquirido un valor que antes no tenía. Mi hermano, que solía tratarme como alguien irrelevante dentro del grupo, empezó a enviarme mensajes privados con sugerencias sobre cómo podríamos hacer la fiesta aún más lujosa. El cambio en su actitud era tan evidente que resultaba casi cómico. No había un solo comentario sobre mi esfuerzo o sobre lo que había hecho para llegar a donde estaba. Para ellos, simplemente había pasado de ser alguien sin peso a alguien con dinero, y en su sistema de valores, eso significaba que finalmente era digno de ser escuchado. No porque me respetaran más como persona, sino porque ahora mi presencia significaba un beneficio directo para ellos. Mientras más avanzaban los preparativos, más grande era la inversión que todos esperaban que hiciera. Dejaron de hablar de una simple fiesta y comenzaron a planear un evento que parecía sacado de una boda de alto nivel. Querían un salón en un hotel de 5 estrellas, un menú gourmet con servicio de meseros y una decoración que incluyera arreglos florales y luces especiales. Incluso empezaron a debatir la posibilidad de contratar un fotógrafo profesional para documentar la noche, como si se tratara de una ocasión histórica. Para este punto, yo ya tenía claro exactamente lo que iba a hacer. No solo estaba esperando el momento adecuado para revelar mi jugada, sino que disfrutaba viendo cómo caían cada vez más profundo en su propia arrogancia. Dejé que se entusiasmaran, que hablaran con orgullo sobre la gran celebración que se avecinaba y que, sin siquiera pensarlo, asumieran que yo había aceptado pagar por todo. La confirmación definitiva llegó una tarde, cuando mi madre me llamó para hablarme sobre los últimos detalles de la reservación del salón. Me dijo con entusiasmo que ya habían hablado con la administración del hotel y que solo faltaba que yo hiciera el pago para cerrar el trato. En ese momento, supe que era el instante perfecto. Me aseguré de mantener un tono completamente natural, sin dejar entrever la mínima señal de lo que estaba a punto de hacer, y le respondí con calma que, después de pensarlo mucho, había llegado a la conclusión de que no tenía sentido gastar tanto dinero en una fiesta. Le dije que, en realidad, lo importante no era el lujo ni la extravagancia, sino la reunión familiar, el estar juntos, y que por eso había tomado una decisión. Antes de que pudiera interrumpirme, continué con la misma serenidad, explicándole que, en lugar del salón caro y el evento ostentoso, había hecho algo mucho más práctico. Había reservado un parque público con una zona de picnic, donde cada familia podía traer su propia comida y contribuir con algo para compartir. El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Cuando mi madre finalmente reaccionó, su tono era una mezcla de incredulidad y confusión. Me preguntó si estaba hablando en serio, si realmente había hecho eso, como si la idea fuera tan absurda que no podía siquiera procesarla. No mostré ninguna señal de duda. Le dije que sí, que me parecía lo más sensato y que además era una manera de hacer algo más inclusivo para todos, asegurándome de repetir las mismas razones que había dado aquella noche, años atrás, cuando me ridiculizaron por sugerir un cambio en la fiesta. La reacción de mi madre no se hizo esperar. Trató de mantenerse tranquila, pero su voz traicionó la desesperación contenida cuando me dijo que no podía hacer algo así, que toda la familia ya estaba esperando un gran evento y que no podía simplemente cambiar los planes de esa manera. Con la misma frialdad con la que me dijeron años atrás que mi voz no contaba si no podía pagar, le respondí con una tranquilidad impecable que, si querían opinar, entonces podían pagar la fiesta ellos mismos. El impacto de mis palabras fue inmediato. Mi madre intentó protestar, pero la firmeza en mi tono dejó en claro que no había espacio para discusión. Le dije que ya todo estaba reservado y que era una gran oportunidad para que todos contribuyeran de manera equitativa, que al final lo importante era compartir, no gastar dinero innecesariamente en lujos superficiales. No esperé su respuesta. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría mi decisión. Colgué el teléfono con una sensación de satisfacción que nunca antes había experimentado, sabiendo que, en cuestión de horas, la noticia se esparciría por la familia y la explosión de reacciones no tardaría en llegar. Y, efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que el grupo familiar se convirtiera en un caos absoluto. Los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro,
al principio con preguntas incrédulas, luego con reclamos cada vez más agresivos. Mi hermano fue el primero en escribir, exigiendo saber si era cierto lo que había dicho nuestra madre. Cuando confirmé con un simple sí, todo está listo para la reunión en el parque, la reacción fue inmediata. Mi tío, furioso, escribió que esto no era lo que se había planeado, que no podía simplemente hacer ese cambio sin consultar a nadie. Mi hermano, cada vez más alterado, me dijo que si no tenía intención de pagar, al menos hubiera dicho algo antes para que ellos buscaran otra solución. Dejé que el grupo ardiera por un rato antes de escribir mi último mensaje de la noche, aquel que cerraría el círculo de la mejor manera posible. Les repito lo que ustedes me dijeron hace unos años. Si quieren opinar, paguen ustedes la fiesta. Silencio. Ningún mensaje más. Sabía que la batalla acababa de comenzar y que habría consecuencias, pero en ese momento, mientras dejaba el teléfono sobre la mesa y disfrutaba del absoluto silencio que se había apoderado del chat, no pude evitar sonreír. Porque por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Actualización 3. El estallido que siguió a mi mensaje final fue incluso mayor de lo que había anticipado. A lo largo de los años, me había acostumbrado a que mi familia rara vez prestara atención a lo que decía, a que mis palabras fueran tratadas como ruido de fondo que podía ignorarse sin consecuencias. Pero esta vez, por primera vez en mi vida, me escucharon. No porque valoraran mi opinión ni porque hubieran cambiado su forma de verme, sino porque, con una simple decisión, había desmoronado la estructura de poder en la que tanto confiaban. Y lo mejor de todo era que lo había hecho con su propia lógica, con la misma indiferencia con la que ellos me habían rechazado años atrás. Las primeras horas después de mi mensaje fueron un caos. A pesar de que la noche había caído y la mayoría de los miembros de mi familia solían ser más activos durante el día, el grupo de WhatsApp se mantuvo encendido hasta bien entrada la madrugada. Observé cómo los mensajes llegaban en ráfagas incontrolables, cada uno más airado que el anterior, mientras mis tíos y mi hermano intentaban encontrar una solución inmediata a la crisis que había provocado. Al principio, algunos todavía tenían la esperanza de que esto fuera una especie de malentendido, que quizá aún había tiempo para convencerme de que diera marcha atrás. Mi madre intentó llamarme varias veces, pero ignoré todas sus llamadas. Sabía exactamente lo que diría. Un intento de manipulación disfrazado de súplica, acompañado de un discurso sobre la importancia de la unidad familiar y de no causar problemas innecesarios. A la mañana siguiente, el tono de los mensajes en el grupo había cambiado. Lo que comenzó como incredulidad y reclamo se transformó rápidamente en negociaciones desesperadas. Mi tío, claramente intentando recuperar el control de la situación, sugirió que si yo no quería pagar todo el evento, podía al menos contribuir con una parte. Lo suficiente como para mantener el nivel de la celebración sin que la carga financiera recayera solo en mí. Mi hermano, en un intento menos diplomático, prácticamente exigió que reconsiderara mi postura, argumentando que mi negativa ponía en ridículo a toda la familia y que, después de haber alimentado sus expectativas, ahora no podía simplemente retirarme y dejarlo sin alternativas. Los vi debatirse entre ellos, tratando de encontrar una manera de salvar la situación sin tener que asumir la responsabilidad que por años habían evitado. Algunos primos menores, que nunca habían tenido mucha voz en este tipo de conversaciones, comenzaron a intervenir con mensajes más neutrales, diciendo que tal vez la idea de hacer algo más sencillo no era tan mala. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba inclinar la balanza hacia la resignación, mi hermano o alguno de mis tíos respondía con enojo, insistiendo en que no podían permitir que un evento tan importante fuera reducido a una simple reunión en un parque. Pero lo más interesante de todo fue el silencio de ciertas personas. Mi padre, que normalmente era una de las voces más autoritarias en la familia, no dijo ni una palabra. No participó en la discusión, no intentó llamarme, no intentó hacerme cambiar de opinión. Tal vez porque entendía que esta situación era una consecuencia natural de la forma en que siempre manejaron las cosas, o tal vez porque, en el fondo, sabía que cualquier intento de intimidación sería inútil. Durante años, me habían tratado como alguien irrelevante, y ahora que tenía el poder de influir en la dinámica familiar, no podían simplemente retroceder en el tiempo y hacer que todo volviera a ser como antes.
El resto de la semana transcurrió en un estado de tensa incertidumbre. Mientras ellos intentaban desesperadamente encontrar una solución, yo continué con mi vida como si nada hubiera pasado. Sabía que estaban esperando que, en algún momento, me sintiera culpable y cediera, que el peso de la presión familiar me obligara a darles lo que querían. Pero esa sensación nunca llegó. En su lugar, lo que sentí fue una satisfacción profunda, la certeza de que, por primera vez, yo tenía el control de la narrativa. Finalmente, unos días antes de la fecha de la celebración, mi madre volvió a llamarme. Esta vez, respondí. Su voz sonaba cansada, no enojada, sino agotada, como si la tensión de los últimos días hubiera drenado toda su energía. Me dijo que, después de mucho discutir, habían tomado una decisión. No podían permitirse el evento que habían planeado originalmente, así que harían algo más pequeño, una reunión en casa de uno de mis tíos, con comida preparada por los familiares en lugar de un catering costoso. No mencionó el parque que yo había reservado, ni siquiera lo reconoció como una opción válida. Simplemente, optaron por ignorarlo por completo y hacer lo que estuviera dentro de sus posibilidades sin reconocer abiertamente que yo había ganado. La ironía del momento no se me escapó. Años atrás, cuando propuse hacer un evento más accesible, fui ridiculizado y descartado sin miramientos. Ahora, sin que nadie lo dijera en voz alta, estaban haciendo exactamente lo que yo había sugerido, pero esta vez no como una elección, sino como la única opción que les quedaba. Antes de colgar, mi madre hizo un último intento por apelar a mi sentido de pertenencia. Me dijo que, a pesar de todo, esperaba que al menos asistiera a la reunión, que después de tantos años sin involucrarme realmente en la familia, esta era una oportunidad para demostrar que, más allá de los desacuerdos, aún éramos parte del mismo grupo. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que supiera que su petición no era algo que pudiera dar por sentado. Finalmente, con una voz tranquila y sin rastro de la culpa que ella esperaba provocar en mí, le dije que lo pensaría. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. No tenía ningún interés en sentarme en una mesa con personas que solo me reconocían cuando mi dinero podía serles útil, con familiares que habían pasado años ignorándome y ahora, en su fracaso por explotarme, querían actuar como si nada hubiera pasado. Y así, por primera vez en mi vida, decidí que no asistiría a la fiesta familiar. No porque estuviera molesto o porque quisiera seguir vengándome, sino porque, en realidad, no tenía ninguna razón para estar ahí. Esa noche, mientras veía los últimos mensajes en el grupo, noté que el entusiasmo de semanas atrás se había desvanecido por completo. La conversación estaba apagada, reducida a unos cuantos comentarios sin ánimo sobre quién traería qué plato de comida. No había emoción, no había anticipación. Habían perdido. Y lo sabían. Actualización 4. El día de la fiesta llegó, y por primera vez en mi vida, no fui parte de ella. No hubo una última llamada desesperada tratando de convencerme, no hubo mensajes insistentes en el grupo familiar preguntándome si estaba en camino. En el fondo, todos sabían que no iba a ir. Durante los últimos días, mi silencio había sido suficiente respuesta para que comprendieran que no podían contar conmigo, ni para financiar el evento ni para ser un espectador pasivo de su derrota. Esa tarde, mientras la familia se reunía en la casa de mi tío en lo que ahora era una versión considerablemente más modesta de la gran celebración que habían planeado, yo pasé el día haciendo algo completamente diferente. Me tomé el tiempo para disfrutar de mi independencia, algo que durante años me había parecido una meta lejana, casi imposible. Fui a un restaurante que me gustaba, caminé por la ciudad sin ninguna prisa y, por primera vez, sentí que el peso de mi familia ya no recaía sobre mis hombros. No me importaba qué dirían de mí, no me preocupaba si mi ausencia generaba comentarios o si alguno de ellos intentaría tergiversar la historia para hacerme quedar como el villano. Sabía la verdad, y lo más importante, sabía que ellos también la sabían. Más tarde, mientras revisaba mis mensajes, noté que el grupo familiar estaba sorprendentemente apagado. No había fotos, no había videos, no había la usual avalancha de mensajes que en años anteriores inundaban el chat con elogios sobre la fiesta.
Comentarios sobre lo bien que la habían pasado y chistes internos que servían para reforzar la idea de que el evento había sido un éxito rotundo. Esta vez, lo único que encontré fueron un par de fotos borrosas, algunas conversaciones sobre la comida y unas cuantas frases de cortesía, claramente forzadas, que intentaban dar la impresión de que todo había salido bien. Pero no había emoción. No había ese entusiasmo casi infantil con el que solían hablar sobre la fiesta en los años anteriores. Y eso me bastó para saber que, aunque jamás lo admitirían en voz alta, todos sabían que no había sido lo mismo. Al día siguiente, mi madre me llamó. Su tono era neutro, sin rastro del entusiasmo que normalmente tendría después de un evento familiar. Me dijo que la reunión había salido bien, que a pesar de los cambios de última hora y de que algunos tíos seguían molestos porque no se hizo algo más grande, al final todos lograron disfrutar. No mencionó mi ausencia de inmediato, como si estuviera esperando que yo mismo trajera el tema a la conversación, pero cuando quedó claro que no lo haría, finalmente se atrevió a preguntarlo. Me dijo que había notado que no fui, que algunos familiares preguntaron por mí y que le pareció extraño que no me hiciera presente después de todo lo que había pasado. Mi respuesta fue simple. Le dije que, después de pensarlo mucho, me di cuenta de que no tenía sentido ir a un evento donde mi presencia solo sería valorada cuando había dinero de por medio. Que si durante años mi opinión no fue lo suficientemente importante como para ser escuchada, entonces tampoco tenía por qué serlo ahora. Su respuesta fue el silencio. Un largo, incómodo silencio que me dejó claro que, aunque intentara encontrar un argumento para refutarme, no tenía ninguno. Cuando finalmente habló, intentó un último intento de justificación. Me dijo que la familia siempre había sido así, que no era algo personal, que simplemente las cosas funcionaban de cierta manera y que yo debía comprenderlo. Pero yo ya no tenía ninguna intención de seguir aceptando esa excusa. Le respondí con calma que entendía perfectamente cómo funcionaban las cosas, que siempre lo había entendido, pero que ahora, por primera vez, tenía la capacidad de elegir si quería ser parte de eso o no y había decidido que no. La conversación terminó poco después, sin ninguna conclusión satisfactoria para ella. No hubo gritos, no hubo una confrontación dramática, solo el peso de una verdad que mi madre no estaba preparada para enfrentar. Durante las siguientes semanas, noté que la actitud de la familia hacia mí comenzó a cambiar. No de manera directa, porque aún conservaban cierto nivel de orgullo que les impedía reconocer lo que realmente había sucedido, pero sí en pequeños gestos. En la forma en que su trato hacia mí dejó de ser condescendiente para volverse más precavido. Algunos tíos dejaron de escribirme con la misma frecuencia con la que lo hacían cuando creían que podían obtener algo de mí. Mi hermano, que hasta hace poco me trataba con la familiaridad arrogante de quien se siente en una posición de superioridad, ahora se mostraba distante, como si no supiera cómo interactuar conmigo después de lo que había pasado. Pero lo más curioso de todo fue la reacción de algunos primos. En privado, varios de ellos comenzaron a contactarme, no para reclamarme ni para intentar hacerme cambiar de opinión, sino para decirme que entendían lo que había hecho. Algunos incluso me felicitaron, admitiendo que durante años habían sentido lo mismo, que sabían perfectamente que en la familia solo se respetaba a quienes tenían poder o dinero y que, aunque ellos nunca se habían atrevido a enfrentarlo, ver que yo lo hice les dio una especie de satisfacción silenciosa. Fue en ese momento cuando comprendí que mi acto de rebeldía no había sido solo una victoria personal. Había sido una grieta en la estructura de poder de la familia, una prueba de que las cosas podían ser diferentes, de que el sistema no era tan infalible como ellos creían. Y aunque no lo dijeran en voz alta, aunque intentaran seguir con sus vidas como si nada hubiera cambiado, todos sabían que algo se había roto aquella noche en la que decidí tomar el control. Y lo mejor de todo era que ya no había vuelta atrás. Actualización final. Han pasado varios años desde aquella última fiesta familiar, desde la noche en la que, con una simple respuesta, desmonté todo un sistema que había dominado a mi familia durante generaciones. Al principio, después de aquel evento, hubo una especie de periodo de tensión latente, una fase en la que la mayoría de los miembros de la familia no sabían bien cómo actuar conmigo.
No hubo enfrentamientos directos ni grandes discusiones, pero sí un distanciamiento evidente, una especie de vacío incómodo que, aunque nunca fue expresado en palabras, se podía sentir en cada interacción. Mis tíos, aquellos que alguna vez fueron los arquitectos de la jerarquía familiar, adoptaron una actitud que oscilaba entre la indiferencia y la precaución. Ya no intentaban imponer su autoridad sobre mí ni hacerme sentir que mi opinión no tenía valor, pero al mismo tiempo, tampoco hacían el más mínimo esfuerzo por incluirme en nada. No era exactamente que me hubieran excluido de la familia, sino que parecía que simplemente no sabían cómo interactuar conmigo ahora que yo ya no seguía sus reglas. Mi hermano mayor, el que más había insistido en que yo asumiera el rol de patrocinador de la fiesta, tampoco volvió a mencionarlo. Al principio, intentó actuar como si nada hubiera pasado, como si la distancia entre nosotros no fuera algo intencional, sino una consecuencia natural de nuestras vidas separadas. Pero con el tiempo, cuando se dio cuenta de que yo tampoco hacía ningún esfuerzo por restaurar nuestra relación, dejó de intentarlo por completo. De vez en cuando, me llegaban noticias suyas a través de mi madre o de algunos primos, pequeños fragmentos de información que me confirmaban lo que ya sospechaba, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Nunca superó la humillación de aquella noche en la que le respondí con sus propias palabras. Mi madre, por otro lado, intentó con todas sus fuerzas restablecer un puente entre yo y la familia. En las primeras semanas después del evento, me llamó varias veces con excusas triviales, buscando alguna manera de hacerme hablar sobre lo que había pasado sin mencionarlo directamente. Me preguntaba si estaba bien, si había estado ocupado, si tenía planes de visitar a la familia en alguna ocasión especial. Nunca tocaba el tema de la fiesta ni de la manera en que todo se desmoronó, pero su tono siempre tenía un matiz de expectativa, como si estuviera esperando que, en algún momento, yo cediera y diera el primer paso para arreglar las cosas. Pero ese momento nunca llegó. No porque estuviera resentido ni porque quisiera seguir castigando a la familia con mi ausencia, sino porque simplemente me di cuenta de que ya no tenía interés en formar parte de algo que nunca me valoró hasta que necesitó algo de mí. No había odio en mi decisión, ni rencor, solo una certeza absoluta de que mi tiempo y mi energía eran demasiado valiosos como para desperdiciarlos en personas que solo me consideraban importante cuando les convenía. Con el tiempo, la relación con mi madre también cambió. Al principio, le costó aceptar que yo no tenía ninguna intención de volver a ocupar mi lugar en la familia bajo sus términos, pero eventualmente comprendió que no podía obligarme. Nuestras conversaciones se volvieron más esporádicas, menos forzadas. Seguíamos hablando de vez en cuando, pero ya no con la misma frecuencia ni con la misma insistencia de antes. Con los años, se resignó a la idea de que, aunque seguía siendo su hijo, ya no era parte activa del núcleo familiar que tanto esfuerzo había puesto en preservar. Mientras tanto, yo continué con mi vida. Mi negocio siguió creciendo, mis oportunidades se multiplicaron y, por primera vez en mi vida, me rodeé de personas que realmente valoraban mi presencia, no por lo que podía aportar económicamente, sino por lo que era como persona. Descubrí que el respeto genuino no se basaba en cuánto dinero tenías o en cuán alto estabas en una jerarquía impuesta por otros, sino en cómo te trataban cuando no tenían nada que ganar de ti. Años después, llegó el momento en el que la familia intentó restaurar la tradición de la fiesta anual sin mi participación. No sé exactamente cómo lo organizaron ni qué tan grande fue el evento, pero lo que sí sé es que nunca volvió a ser lo mismo. El entusiasmo que alguna vez rodeó esas celebraciones desapareció con el tiempo, reemplazado por una resignación silenciosa. No porque mi ausencia fuera tan significativa en sí misma, sino porque el acto de rebeldía que representó había dejado una marca imborrable en la estructura de la familia. De vez en cuando, alguien mencionaba la posibilidad de hacer algo grande otra vez, pero siempre se encontraba con resistencia. Los recuerdos de lo que había pasado aquella vez seguían ahí, como un recordatorio de que las cosas podían cambiar de un momento a otro si alguien se atrevía a desafiar el orden establecido. Y aunque nunca volvieron a pedirme que pagara una fiesta, ni siquiera a insinuarlo, cada vez que llegaba la temporada de planificación, podía sentir la sombra de lo que había ocurrido años atrás flotando sobre ellos. Hoy, cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que pasó, no siento ninguna amargura. No hay rabia, ni resentimiento, ni deseos de venganza.
Solo una sensación de paz, de haber hecho lo correcto, de haber tomado el control de mi vida cuando llegó el momento preciso. Y lo mejor de todo es que, a diferencia de ellos, yo no me quedé atrapado en el pasado. Mientras ellos siguen repitiendo los mismos patrones de siempre, yo avancé, crecí, me alejé de la toxicidad y encontré mi propio camino. Y en el fondo, sé que esa fue la verdadera venganza. No humillarlos públicamente, no hacerles pagar por los años en los que me ignoraron, sino demostrarles que nunca los necesité para ser feliz. Que su validación, la misma que me negaron durante tanto tiempo, nunca fue realmente importante. Que el verdadero poder no está en ser aceptado por quienes nunca te valoraron, sino en aprender a vivir sin ellos.